Increíble, llevo 8 años en el club, he pasado muy malos momentos y creo que un club como el Valencia merece muchas más alegrías como estas. En el fútbol hay jugadores que crecen poco a poco, debutan jóvenes pero tardan años en encontrar su sitio. Y luego hay otros casos completamente diferentes, jugadores que desde muy pequeños parecen destinados a algo grande. Ese fue el caso de Dani Parejo, un centrocampista que con apenas 15 o 16 años ya llamaba la atención de uno de los clubes más exigentes del mundo, el Real Madrid. Pero crecer dentro de ese club tiene algo muy particular, porque el Real Madrid no es solo un equipo, es un entorno donde cada jugador vive bajo una presión constante, donde las oportunidades son pocas y donde incluso los talentos más prometedores pueden quedarse por el camino. Dani Parejo nació en 1989 en Coslada, una localidad cercana a Madrid. Desde pequeño su relación con el fútbol fue muy natural, no era un jugador especialmente físico ni el más rápido del campo, pero tenía algo que llamaba la atención inmediatamente: su inteligencia. Parejo entendía el juego con una facilidad poco común, sabía cuándo acelerar, sabía cuándo pausar, sabía dónde colocarse. Ese tipo de cualidades suelen definir a los centrocampistas que dominan partidos. Su talento no tardó en llamar la atención del Real Madrid y terminó entrando en una de las canteras más exigentes del fútbol europeo, la famosa cantera blanca, el lugar donde han crecido algunos de los jugadores más importantes del club, pero también el lugar donde muchos talentos prometedores han visto cómo su camino hacia el primer equipo se complicaba, porque en el Real Madrid las oportunidades son muy escasas, especialmente en el centro del campo, una posición donde el club siempre ha tenido estrellas consolidadas. Durante esos años, Parejo formaba parte de una generación muy interesante de futbolistas, jugadores jóvenes que intentaban abrirse camino en el club. Entre ellos estaban nombres como Esteban Granero o Roberto Soldado. Era una etapa donde el club intentaba equilibrar fichajes galácticos con talento de la cantera, pero ese equilibrio no siempre era sencillo, porque competir contra estrellas internacionales siendo un jugador joven nunca es fácil. Desde sus primeros años en el Real Madrid Castilla, Parejo destacaba por algo muy concreto. No era un jugador explosivo ni espectacular, pero tenía un control de ritmo del partido muy especial. Era el tipo de futbolista que parecía jugar a otro tempo. Mientras otros corrían, él pensaba, mientras otros improvisaban, él organizaba. Ese tipo de centrocampistas suelen ser muy valiosos para los entrenadores, pero también necesitan algo fundamental para desarrollarse: minutos. Y en el Real Madrid los minutos no siempre están disponibles para los jóvenes. A pesar de la dificultad, Parejo logró algo que muchos canteranos del Madrid nunca consiguen: debutar con el primer equipo. Aquello era una señal clara de que el club veía algo especial en él. Pero debutar en el Real Madrid es solo el primer paso, lo realmente difícil es consolidarse, porque el club siempre está fichando jugadores de nivel mundial y la competencia es brutal. En ese momento el centro del campo del Real Madrid estaba lleno de futbolistas de primer nivel, jugadores con experiencia internacional, con galones, con mucho peso dentro del equipo. Para un jugador joven como Parejo, abrirse paso en ese contexto era extremadamente complicado, y esa es una situación que muchos talentos de la cantera blanca han vivido: debutar, prometer, pero tener que buscar oportunidades fuera. Ese momento llegó muy pronto, porque el Real Madrid tomó una decisión que cambiaría completamente el rumbo de la carrera de Dani Parejo, una decisión que muchos jóvenes del club conocen muy bien: salir, buscar minutos, buscar protagonismo y demostrar fuera del Bernabéu que realmente tenían nivel para competir en la élite. En el caso de Parejo, ese primer destino sería un club histórico del fútbol español, un equipo donde muchos jóvenes han encontrado su oportunidad: el Getafe. Y ahí comenzaría realmente la carrera profesional de Dani Parejo. Salir del Real Madrid siendo joven no siempre es una mala noticia. De hecho, para muchos jugadores ha sido el primer paso hacia una carrera importante. El problema del Madrid es simple: es un club donde la exigencia es tan alta que los jóvenes casi nunca tienen el tiempo necesario para desarrollarse. Y por eso muchos talentos de la cantera terminan creciendo lejos del estadio Santiago Bernabéu. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Dani. En 2008, Parejo llega cedido al Getafe. El Getafe de aquellos años era un equipo muy competitivo. No tenía el presupuesto de los grandes clubes, pero había conseguido algo muy importante: convertirse en uno de los equipos más incómodos de la liga. Era un club que trabajaba muy bien con jugadores jóvenes y donde muchos futbolistas habían relanzado su carrera. Para un centrocampista como Parejo, el Getafe era un contexto perfecto. No había la presión constante del Real Madrid, pero sí había un nivel competitivo muy alto. Los partidos en primera división exigían intensidad, exigían inteligencia táctica, exigían personalidad, y eso obligaba a los jóvenes jugadores a madurar muy rápido. Durante esa etapa empieza a verse algo muy interesante en Parejo. Su talento técnico siempre había estado ahí, pero ahora empezaba a aparecer otra cosa: responsabilidad. Empieza a participar mucho más en el juego, a pedir el balón constantemente, a dirigir el ritmo del equipo. Ese es el momento en el que deja de ser simplemente un centrocampista talentoso y empieza a convertirse en un organizador. No era el típico mediocentro físico que recupera muchos balones, su juego era diferente, su principal arma era el control del partido. Sabía cuándo acelerar el juego, sabía cuándo ralentizarlo, sabía encontrar espacios entre líneas. Ese tipo de jugadores suelen ser muy valiosos para los entrenadores, porque permiten que el equipo tenga orden. A medida que avanzaba su etapa en Getafe, Parejo empieza a tener cada vez más protagonismo. Juega más partidos, tiene más responsabilidades, empieza a convertirse en uno de los jugadores más importantes del equipo, y eso empieza a cambiar la percepción que muchos tenían de él. Ya no era solo un canterano del Real Madrid,
Era un centrocampista de primera división, un jugador que podía dominar partidos desde el centro del campo. En ese momento el Real Madrid toma una decisión, el club entiende que Parejo necesita estabilidad y decide venderlo definitivamente al Getafe. Era un movimiento lógico porque en el Real Madrid la competencia en el centro del campo seguía siendo enorme, pero esa decisión también tiene un efecto curioso. Por primera vez en su carrera Parejo ya no pertenece al Real Madrid, ahora su carrera depende completamente de él. Durante sus temporadas en el Getafe, Parejo empieza a consolidarse como uno de los centrocampistas jóvenes más interesantes de la liga. Su estilo encajaba perfectamente con el fútbol español, técnica, control del balón, capacidad para organizar el juego, pero todavía le faltaba algo, un escenario mayor, un club donde pudiera demostrar su nivel en competiciones importantes, y ese escenario aparecería muy pronto porque en 2011 uno de los clubes históricos del fútbol español decidió apostar por él, un club con una historia enorme, un club con una afición muy exigente, el Valencia Club de Fútbol, un equipo donde Dani Parejo iba a vivir los mejores años de su carrera, y también algunos de los momentos más difíciles. En 2011 el Valencia buscaba algo muy concreto, un centrocampista capaz de dirigir el equipo, un jugador que pudiera asumir la responsabilidad de organizar el juego. El club atravesaba una etapa complicada. A nivel deportivo seguía siendo competitivo, pero el contexto institucional empezaba a volverse inestable. Aún así el Valencia seguía siendo uno de los clubes más importantes del fútbol español, y jugar en el estadio de Mestalla no era fácil para ningún futbolista. Era un estadio exigente, una afición apasionada y una presión constante por competir al máximo nivel. Desde sus primeros meses en el Valencia, Parejo empieza a mostrar algo que lo diferencia del resto, su capacidad para controlar los partidos. No era un jugador explosivo, no era el típico centrocampista que recorría todo el campo, pero tenía algo que los entrenadores valoraban muchísimo, lectura de juego. Parejo sabía exactamente cuándo acelerar y cuándo bajarle el ritmo. Sabía encontrar líneas de pase, sabía proteger el balón y poco a poco empezó a convertirse en el jugador que organizaba todo el sistema del Valencia. Con el paso de las temporadas su importancia en el equipo crece, cada vez tiene más protagonismo en la salida de balón, cada vez participa más en la construcción del juego y empieza a asumir responsabilidades que normalmente recaen en jugadores más veteranos. Era el tipo de centrocampista que siempre pedía el balón, incluso en los momentos más difíciles del partido. Ese tipo de personalidad es lo que suele convertir a algunos jugadores en líderes naturales dentro del campo. Durante sus primeras temporadas en el Valencia, Parejo empieza a mejorar varios aspectos de su juego: su llegada al área rival, su capacidad para marcar goles, su liderazgo dentro del equipo. Además, su precisión en los lanzamientos de falta y penaltis empieza a convertirse en una de sus grandes armas. Con el tiempo terminaría siendo uno de los especialistas más fiables del fútbol español desde los 11 metros. Pero mientras Parejo crecía como futbolista, el Valencia vivía una etapa inestable. Cambios de entrenador, problemas económicos, decisiones deportivas discutidas. El club empezaba a entrar en una fase complicada, y en ese contexto algunos jugadores empezaban a asumir más responsabilidad dentro del vestuario. Parejo fue uno de ellos. Con el paso de los años, el centrocampista madrileño termina convirtiéndose en uno de los referentes del equipo, un jugador que representaba al Valencia dentro del campo, un futbolista que siempre estaba presente en los partidos importantes. Su regularidad empieza a destacar. Mientras otros jugadores iban y venían, Parejo seguía siendo una pieza fija en el centro del campo. Ese liderazgo terminaría reconociéndose oficialmente. Parejo acabaría convirtiéndose en capitán del Valencia, algo que no es fácil en un club con tanta historia. Ser capitán del Valencia significa representar uno de los clubes más importantes del fútbol español, y durante varios años asumió ese papel. Pero el fútbol no siempre es justo con sus líderes, porque mientras su rendimiento en el campo seguía siendo muy alto, fuera del terreno de juego empezaban a aparecer críticas que con el tiempo terminarían marcando su relación con una parte de la afición. A pesar de su importancia en el equipo, Parejo nunca terminó de ser un jugador unánimemente querido por toda la afición. Algunos aficionados cuestionaban su liderazgo, otros criticaban su carácter dentro del campo, y en momentos complicados para el club esas críticas empezaban a crecer. El capitán del Valencia estaba cada vez más en el centro del debate, una situación que terminaría explotando en los años siguientes, porque mientras Parejo seguía siendo uno de los mejores centrocampistas de la liga, su relación con el entorno del club empezaba a deteriorarse. A finales de la década de 2010 el Valencia intentaba reconstruirse. Después de años de inestabilidad institucional, el club buscaba volver a competir al máximo nivel en España. No era fácil. El equipo tenía menos recursos que los grandes, pero todavía conservaba algo muy importante, una identidad competitiva. Y en ese momento el centro del campo del Valencia tenía un líder claro, Dani Parejo. En 2017 llega al banquillo del Valencia Marcelino García Toral, un entrenador con una idea muy clara del juego. Equipos ordenados, intensidad defensiva, transiciones rápidas. Y dentro de ese sistema Parejo tenía un papel fundamental. Era el jugador que conectaba todas las piezas del equipo, el futbolista encargado de iniciar el juego, el que organizaba las posesiones, el que asumía la responsabilidad en los momentos importantes. Con Marcelino el Valencia recupera competitividad. El equipo vuelve a pelear por los puestos europeos y Parejo alcanza probablemente el nivel más alto de toda su carrera. No solo dirigiría el juego, también empieza a marcar más goles. Su capacidad en los penaltis y los tiros libres lo convierte en una amenaza constante. En muchas temporadas termina siendo uno de los máximos goleadores del equipo, algo poco habitual para un centrocampista organizador. El momento más importante de esa etapa llega en 2019. El Valencia alcanza la final de la Copa del Rey. El rival
rival era nada menos que el FC Barcelona, un equipo lleno de estrellas, un equipo acostumbrado a ganar títulos. Pero aquella noche el Valencia jugó uno de los partidos más importantes de su historia reciente. El equipo de Marcelino compitió con personalidad, con intensidad y con un plan muy claro. El Valencia ganó la final 2-1, levantó su primer gran título en más de una década. En ese momento Parejo era el capitán del equipo, el jugador que levantaba el trofeo, una imagen que parecía simbolizar algo muy claro, que el centrocampista madrileño se había convertido en una figura histórica del club. Pero incluso en ese momento de éxito las críticas nunca desaparecieron del todo. Parejo siempre fue un jugador particular. Su estilo pausado a veces generaba dudas en una parte de la afición. No era un futbolista explosivo, no transmitía intensidad con gestos o carreras constantes, y en un club tan emocional como el Valencia eso a veces generaba incomprensión. Algunos aficionados cuestionaban su liderazgo, otros criticaban su actitud en ciertos momentos difíciles, y esas críticas terminarían creciendo en el peor momento posible. Poco después de ganar la Copa del Rey, el Valencia entra en una de las crisis institucionales más fuertes de su historia reciente, que yo creo que hasta el día de hoy perdura. La relación entre la directiva y el entrenador Marcelino se rompe. El club decide destituir al técnico, una decisión muy polémica. Muchos jugadores del vestuario apoyaban al entrenador y el capitán del equipo Dani Parejo estaba entre ellos. Ese momento marcaría un punto de ruptura, porque a partir de ahí el vestuario del Valencia empezaría a vivir una etapa muy complicada. En medio de ese contexto, Parejo se convierte en una figura muy visible dentro del conflicto. Era el capitán, era uno de los jugadores con más peso en el vestuario, y también uno de los futbolistas más representativos del equipo. Eso hizo que muchas críticas empezaran a dirigirse solamente a él. El capitán del Valencia estaba en el centro de la tormenta, y aunque su rendimiento en el campo seguía siendo alto, su situación dentro del club empezaba a deteriorarse rápidamente. Lo que había empezado como la historia de un jugador que se convertía en el líder del Valencia estaba a punto de cambiar completamente, porque en el verano de 2020 ocurre algo que muy pocos aficionados esperaban. El capitán del Valencia, el jugador que había levantado la Copa del Rey, el futbolista que llevaba casi una década en el club, terminaría abandonando Mestalla, y lo haría de una manera que generaría todavía más polémica. En el verano de 2020, el Valencia vivía uno de los momentos más convulsos de su historia reciente. La relación entre la directiva y gran parte del entorno del club estaba completamente deteriorada. Las decisiones deportivas empezaban a generar una enorme polémica, y el equipo que había ganado la Copa del Rey apenas un año antes empezaba a desmontarse. Varios jugadores importantes abandonan el club, pero entre todas esas salidas hubo una que sorprendió especialmente, la del capitán Dani Parejo. Parejo llevaba casi una década en el Valencia, había jugado más de 300 partidos con el equipo, había sido uno de los futbolistas más importantes del club durante años, y además era el capitán. Por eso cuando se anunció su salida muchos aficionados no lo entendieron. El Valencia decidió traspasarlo al Villarreal, un rival directo en la liga. La operación se cerró por una cantidad muy baja, algo que generó todavía más polémica entre la afición valencianista. Muchos consideraban que el club estaba dejando marchar a uno de los jugadores más importantes sin una explicación clara. Para Parejo aquel traspaso representaba un cambio enorme. Después de tantos años en Mestalla empezaba una etapa completamente diferente. En el Villarreal se reencontraba con un entrenador que confiaba mucho en su estilo de juego, Unai Emery. Emery buscaba un centrocampista capaz de controlar los partidos, un jugador con experiencia en competiciones europeas, y Parejo encajaba perfectamente en ese perfil. Desde sus primeros meses en el Villarreal, Parejo vuelve a demostrar algo que ya había hecho durante años en el Valencia: su capacidad para dirigir, su inteligencia táctica, su liderazgo dentro del campo. El centro del campo del Villarreal empieza a girar alrededor de él, algo que ya había ocurrido en sus mejores temporadas en Valencia. La temporada 2020-2021 termina convirtiéndose en una de las más importantes de su carrera. El Villarreal alcanza la final de la UEFA Europa League. El rival era el Manchester United, un club con una historia enorme en el fútbol europeo. El partido fue extremadamente igualado, una final muy táctica, muy cerrada. Después de empatar 1-1, el título se decidió en la tanda de penaltis, y Parejo, como uno de los líderes del equipo, asumió su responsabilidad. El Villarreal terminó ganando la final. El club levantaba el primer gran título europeo de su historia, y Parejo era una de las figuras principales de ese equipo. Ese momento cambió completamente la percepción de su carrera. Durante años, una parte del entorno del Valencia había discutido su liderazgo, había cuestionado su carácter, había criticado su estilo de juego, pero en Villarreal volvió a demostrar algo muy claro: que seguía siendo uno de los centrocampistas más inteligentes del fútbol español. Un jugador capaz de controlar partidos importantes, un futbolista con personalidad en los momentos decisivos. La historia de Dani Parejo es curiosa. No fue una superestrella mediática, no fue un jugador de grandes titulares, pero durante más de una década fue uno de los centrocampistas más constantes del fútbol español, un jugador que dominaba el ritmo del juego, que asumía responsabilidades y que terminó ganando títulos importantes, primero como capitán del Valencia y después como líder del Villarreal. Cuando Dani Parejo abandonó Mestalla en 2020, muchos pensaron que su mejor etapa ya había terminado, pero el fútbol tiene una forma muy curiosa de reescribir historias, porque apenas un año después el centrocampista levantaba un título europeo con el Villarreal, y en ese momento su carrera adquiría un significado diferente, no la historia de un jugador discutido, sino la de un futbolista que durante muchos años fue capaz de dirigir partidos al más alto nivel, y eso en el fútbol moderno es algo que muy pocos centrocampistas consiguen hacer.